Buen día, el día de hoy les voy a hablar sobre los materiales compuestos de plásticos reforzados con fibras. La siguiente. Entonces, para hablar de los materiales compuestos plásticos reforzados con fibras, primero hay que dar como un breve recuento de qué es un material compuesto reforzado con fibra. Entonces, según lo que tenemos, es un material al cual se le mejoraron algunas de las resistencias mecánicas, como la resistencia mecánica, la resistencia a la fatiga y su módulo de elasticidad. Más adelante haré un énfasis en este tema. Entonces, como se ve aquí en la imagen, bueno, no se mira muy bien, pero los materiales compuestos básicamente es una matriz, están compuestos por una matriz y una fibra. En la antigüedad, para las construcciones, las casas antiguas se utilizaba lo que era el barro como matriz y la paja como fibra, lo que hacía que este material fuera más resistente. Las matrices empleadas. Entonces, el tipo de material de matrices utilizadas en este caso son la mayoría, casi en su totalidad, los polímeros termoplásticos y termoestables, los cuales están reforzados con fibras cortas de vidrio. Es característico de estos materiales que estén moldeados en láminas y moldeados en volumen. Sigue. Algunos de los termoplásticos tenemos el polietileno, el cloruro de polivilino, polipropileno, poliestireno, politetrafluoroetileno, este también es conocido como teflón, el poliéster, y estos elevan la resistencia del material debido al enlace que tienen entre ellos. Entonces, al ser estos enlaces como más fuertes, hacen que roten menos y haya menos deslizamiento, lo cual hace que la resistencia del material sea mucho mayor. Entonces, ahora tenemos algunos de los termoestables. Tenemos los fenólicos, las aminas, los poliésteres, los epoxis, urétanos y las siliconas. Estos se caracterizan por estar formados por cadenas de polímeros, los cuales tienen bastantes enlaces que se cruzan formando una red tridimensional. La regla de las mezclas. Esta se utiliza para predecir las propiedades del compuesto, ya que estas dependen de las propiedades relativas de cada uno de los individuos, o sea, las fibras y las matrices. Entonces, tenemos en esta ecuación de acá que la densidad del compuesto es igual a la sumatoria de las propiedades relativas de cada uno de los individuos, o sea, matriz y fibra. Entonces, para este caso, que es F, sería la fracción volumétrica y ρ sería la densidad. O sea, para utilizar la regla de las mezclas, donde va ρ, la propiedad que se vaya a analizar va a ir en el lugar donde va ρ. Para el caso reforzado con fibras, entonces tenemos que la densidad del compuesto, como les decía antes, es igual a la sumatoria de la fracción volumétrica de la matriz por la densidad de la matriz más la fracción volumétrica de la fibra por la densidad de la fibra. Entonces, si tenemos en cuenta de que la fracción volumétrica de la matriz es igual a 1 menos la fracción volumétrica de la fibra, bueno, como había mencionado antes, iba a hacer un énfasis en el módulo de elasticidad. Entonces, como nombré anteriormente, la regla de las mezclas en este caso también se utilizaría. Entonces, tenemos el módulo de elasticidad para dos casos: cuando las cargas son paralelas a las fibras y cuando las cargas son perpendiculares. Entonces, en el caso de cuando las cargas son paralelas a las fibras, tenemos que el módulo de elasticidad va a ser igual a la fracción volumétrica de la matriz por el módulo de elasticidad de la matriz más la fracción volumétrica de la fibra por el módulo de elasticidad de la fibra. Entonces, en este caso, en la zona plástica,
como bien sabemos, los materiales, la curva de esfuerzo de formación de cada material tiene varias regiones. En este caso tenemos la región elástica, que se caracteriza por ser lineal, y la zona plástica, que es donde empieza a deformarse como tal el material. Entonces, en esta zona de acá, el módulo de elasticidad se va a comportar de esta forma. El módulo de elasticidad va a ser igual a la fracción volumétrica de la fibra por el módulo de elasticidad de la fibra. En el caso de que la carga sea perpendicular a las fibras, tenemos la siguiente ecuación, que es 1 sobre el módulo de elasticidad del compuesto va a ser igual a la fracción volumétrica de la matriz sobre el módulo de elasticidad de la matriz más la fracción volumétrica de la fibra sobre el módulo de elasticidad de la fibra. Así. Entonces, ejemplo 1, dice que hay el módulo de elasticidad para un material compuesto reforzado con fibras cuando se le aplica un esfuerzo a lo largo del eje. Entonces tenemos que este se presenta en condiciones de isodeformación. Entonces tenemos que la fuerza del compuesto va a ser igual a la fuerza de la matriz más la fuerza de la fibra. Sabemos que el esfuerzo es fuerza sobre área, por lo tanto fuerza va a ser igual al esfuerzo por el área. Entonces, reemplazando esto en esto, tenemos que el esfuerzo del compuesto por el área del compuesto, utilizando la regla de la mezcla, entonces tenemos que es el esfuerzo de la matriz por el área de la matriz más el esfuerzo de la fibra por el área de la fibra, me disculparán acá en este caso. Entonces tenemos un ejemplo cuando el esfuerzo es paralelo a las fibras. Entonces, este ejercicio nos dice que hay el módulo de elasticidad para un material compuesto reforzado con fibras cuando se le aplica un esfuerzo a lo largo del eje. Además tenemos que son condiciones de isodeformación, o sea, se deforma igual en todas sus direcciones. Entonces tenemos que la fuerza, o empezamos por plantear que la fuerza del compuesto es igual a la fuerza de la masa, la fuerza de la matriz, más la fuerza de la fibra. Sabemos que el esfuerzo es igual a fuerza sobre área, por lo tanto fuerza va a ser igual a esfuerzo por área. Entonces, sustituyendo esto que les acabo de decir en el primer planteamiento, tenemos que el esfuerzo del compuesto por el área del compuesto va a ser igual al esfuerzo de la matriz por el área de la matriz más el esfuerzo de la fibra por el área de la fibra. De manera tal que nos quede solamente el esfuerzo del compuesto, o sea, el área del compuesto, lo pasamos aquí a dividir. Tenemos el siguiente planteamiento. Entonces, si tenemos que el área transversal de la matriz y de la fibra son iguales al área transversal del compuesto, esto será igual a la fracción volumétrica de la matriz y en este caso la fracción volumétrica de la fibra. Entonces tenemos de la ley de Hooke que el esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por la deformación. Reemplazamos la ley de Hooke en este caso, entonces nos quedaría que el módulo de elasticidad por la deformación del compuesto va a ser igual al módulo de elasticidad por la deformación por la fracción volumétrica de la matriz más el módulo de elasticidad de la deformación de la fracción volumétrica de la fibra. Entonces, como les nombraba al principio, tenemos condiciones de isodeformación, por lo tanto la deformación del compuesto va a ser igual a la deformación de la matriz igual a la deformación de la fibra, por lo que el módulo de elasticidad del compuesto va a ser igual a la fracción volumétrica de la matriz por el módulo de elasticidad de la matriz más la fracción volumétrica de la fibra por el módulo de elasticidad de la fibra. Siguiente. Para un segundo ejemplo, cuando el esfuerzo es perpendicular a la carga, vamos a tener condiciones de isoesfuerzo. Entonces, repitiendo el proceso del ejemplo anterior, tenemos que la deformación del compuesto va a ser igual a la fracción volumétrica por la deformación de la matriz más la fracción volumétrica
por la deformación de la fibra. Entonces, de la ley de Hooke tenemos que la deformación va a ser igual al esfuerzo sobre el módulo de elasticidad del compuesto, que va a ser igual a la fracción volumétrica de la matriz por el esfuerzo de la matriz sobre el módulo de elasticidad de la matriz más la fracción volumétrica por el esfuerzo sobre el módulo de elasticidad de la fibra. Entonces, como les decía, que son condiciones de isoesfuerzo, el esfuerzo va a ser igual tanto en el compuesto como en la matriz como en la fibra, y el módulo de elasticidad del compuesto va a estar dado por la siguiente ecuación, que es 1 sobre el módulo de elasticidad del compuesto va a ser igual, cuando la carga es perpendicular, va a ser igual a la fracción volumétrica sobre el módulo de elasticidad de la matriz más la fracción volumétrica sobre el módulo de elasticidad de la fibra. Para terminar, la resistencia de los materiales dependerá de la unión entre la fibra y la matriz. En este caso, la resistencia a la tensión se podrá aproximar o calcular utilizando también la regla de las mezclas. Entonces, en este caso, la resistencia a la tensión del compuesto va a ser igual a la fracción volumétrica de la fibra por la resistencia a la tensión de la fibra más la fracción volumétrica por el esfuerzo de la matriz. Muchas gracias.